Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a la epístola de Santiago, capítulo número 5. Hemos titulado este mensaje La misericordia y el vulnerable. Ese es el título general, pero de manera particular estaremos considerando el tema de la opresión. Santiago capítulo 5, versículos 1 al 6, que vamos a leer y luego entonces oramos para exponer. Dice así la Escritura: Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad, el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros. Y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Él nos hace resistencia. Vamos a orar. Señor Jehová y Dios omnipotente, qué privilegio el hecho de pensar de que tú has movido cielos, tierra y mar en tu providencia para tenernos aquí. Oh Señor, qué privilegio estar aquí y poder expresarte con nuestros labios la emoción de nuestro corazón por ti, por tu belleza, por tu gloria, por tu santidad. Qué privilegio que nos permites cantarte, que nos permites derramar nuestras almas ante ti en oración. Qué privilegio el hecho de que nos permitas sentarnos para escucharte a través de tu palabra. Oh Señor, habla, que tus siervos escuchan. Muéstranos el camino que debemos seguir. Y cuando el diablo quiere engañarnos y hacernos creer que hay perjuicio en tu voluntad, dile tú a nuestras almas, recuérdale a nuestros corazones de que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Perdona nuestros pecados y que nuestros pecados y debilidades no sean un obstáculo para que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones como esa semilla que cayó en la buena tierra y dio frutos. Padre, ayúdame, a pesar de que soy un montón de escombros de debilidad y tú conoces mis pecados y mis debilidades, concédeme en tu gracia poder transmitir con fidelidad, con pasión, aquellas cosas que en lo secreto tú me has enseñado. Y me des a mí la disposición de ser el primero en poner el ejemplo, de llevar a la práctica estas cosas. Y circuncida nuestros corazones para que tu palabra nos siga transformando y santificando de tal forma que salgamos de aquí más parecidos a Cristo. Agrádate también, oh Señor, en salvar a aquellos que están aquí y no te conocen. Ábrele los ojos del corazón, de tal manera que ellos vean la hermosura de nuestro glorioso Señor Jesucristo, en quien te pedimos estas cosas y a quien damos honor y gloria. Amén. La opresión. No olvidemos, esto lo hemos repetido varias veces, pero Pablo dice: no me canso de repetir las mismas cosas, no me es molesto, que los destinatarios de esta carta estaban experimentando diversas pruebas. Y la prueba principal, y hoy es que se va a ver más a colores esa prueba, es que ellos estaban siendo objeto de opresión de patrones ricos. Pero también vimos que cuando estamos siendo probados, es muy frecuente que también seamos tentados.
tentados al autoengaño, engañándonos al creer que Dios es el responsable no solamente de nuestra situación, sino también de nuestra mala reacción, tentados a engañarnos al creer de que las injusticias de otros nos dan el derecho de reaccionar mal. También la tentación de engañarnos a nosotros mismos al creer que una religión ritual es suficiente, mientras descuidamos cosas como el control de la lengua, la misericordia hacia el afligido y la pureza ante los ataques del mundo. De hecho, esas tres cosas finales le dan estructura a todo lo que hemos visto en Santiago. Vimos un mensaje enfocado al tema de la lengua y hemos estado considerando una serie de mensajes relacionados a la misericordia. Y ese es el enfoque del estudio de hoy nuevamente. La misericordia hacia el afligido. ¿Qué estaba pasando dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia había una lucha de clases donde los más vulnerables, los más pobrecitos y más particularmente las viudas y los huérfanos estaban siendo menospreciados, descuidados y, como veremos hoy, estaban siendo muchos de ellos oprimidos por patrones ricos, lo cual es una falta de misericordia mayúscula y grosera. Santiago, como hemos visto, le dedica en la carta 3 porciones al pecado de la falta de misericordia, y hoy estaremos viendo el tercero de esos párrafos, Santiago 5, 1 al 6, que ya ha sido leído. Y recuerden el punto de partida. Santiago dijo en el capítulo 1, verso 27, que la religión pura y sin mancha o sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Yo puedo hacer mucho alarde de que vengo a la iglesia, de que leo la Biblia, de que canto, de que levanto mi mano. Todo eso está bien, pero si no estoy mostrando misericordia hacia el afligido, hay un problema muy serio en la religión que profeso. Porque la misericordia hacia el afligido es un indicativo de cuán verdadera o cuán falsa podría ser la religión que profesamos. A propósito, repetimos nuevamente qué es misericordia. La misericordia, antes de entrar en materia, es ese sentimiento interno que al ver la miseria y el dolor en otro, ya sea física o espiritual, reacciona con compasión. Creo que la vez anterior lo ilustré con Jesús cuando vio a la viuda de Naín perdiendo a su único hijo, cómo se enterneció, cómo por adentro literalmente se movieron sus órganos por la compasión. Pero la misericordia no se queda solo dentro. Esa reacción interna busca formas externas prácticas para suplir la necesidad de eso que ha causado miseria en otros. Y el tema de la misericordia, Santiago lo divide en 3. Vimos el problema que había dentro de la iglesia, que se estaba haciendo acepción de personas. Ese tema lo cubrimos. Vimos el domingo pasado la indiferencia, como hermanos que no tenían para cubrir sus necesidades, qué comer o qué vestir. Apareció un gracioso en la iglesia que le decía: ten paz. Ese gracioso pudo haber sido yo, en lugar de decir: toma 100 pesos, como si palabras religiosas, palabras teológicas pueden quitar el hambre o cubrir la desnudez. No, la fe siempre parirá obras. Somos salvos solo por fe, pero la fe que salva nunca viene sola. Siempre produce obras, y de manera particular obras de misericordia. Y como estuvimos leyendo, hoy estaremos enfocados en el tema de la opresión de patrones ricos. Y como ya leímos los versículos 1 al 6, antes de entrar a la exposición voy a leer nuevamente el versículo 4. Recuerden que él le está hablando a ricos y les dice: mirad, el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos.
4 cosas vamos a ver aquí. La definición del mal que se está describiendo, una descripción del mal, la seriedad de este mal a los ojos de Dios y la conducta que se espera. Comencemos con la definición del mal. Hay 3 referencias sobre las que quiero llamar la atención en nuestro texto. La primera referencia le vamos a llamar un derecho adquirido. Dice el verso 4, el jornal de los obreros que han segado vuestros campos. Tengo un obrero que ha trabajado un campo y ha adquirido un derecho. ¿Cuál derecho? Que se le pague su jornal. La segunda referencia le vamos a llamar una privación. Ahí mismo en el verso 4 dice, ha sido retenido por vosotros. El derecho adquirido por ese trabajador, por el trabajo que hizo de recibir su jornal, se ve ahora estropeado porque el patrón que debía pagarle retuvo ese salario. Y la tercera referencia le vamos a llamar una motivación egoísta. Dice el verso 5, habéis vivido lujosamente sobre la tierra. Así que un derecho adquirido, una privación injusta, una motivación egoísta. Estamos listos para definir lo que es la opresión. La opresión es esa actitud egoísta o centrada en el yo que priva o le quita a otros sus libertades y derechos simplemente para acumular más y dar más satisfacción a sus deseos materialistas. Lo voy a repetir. La opresión que está siendo descrita aquí es una actitud egoísta porque está centrada en la persona misma. Y esa actitud lo lleva a privar o a quitarle el derecho adquirido a otros o sus libertades simplemente porque esa persona quiere acumular más o dar más satisfacción a sus deseos materialistas. Con eso en mente vamos a describir el problema. Versos 4 al 6. Mirad, el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra, habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Y dice el verso 6, habéis condenado y dado muerte al justo, él no hace resistencia. Aquí hay 2 sujetos dentro de esta ecuación. El primer sujeto son los ricos. De hecho, la riqueza o la definición de riqueza puede ser muy relativa. ¿Cómo así? A veces va a depender del lugar y del tiempo. Porque en los tiempos de Job, por ejemplo, se dice que Job era rico porque tenía muchos ganados, muchos animales, muchos siervos. En los tiempos de nuestro Señor, la riqueza se medía en base a qué tantas telas finas se tenían. ¿Recuerdan el rico de Rico y Lázaro que vestía púrpura y lino fino? Y no solamente en base a tela, sino también en base a metales preciosos como oro o plata u otras joyas. También se medía en base a campos. Y noten que los ricos, cuando él dice en el verso 1, oíd ahora ricos, los ricos de este texto tenían mucha ropa para vestir, tenían muchas joyas o piedras preciosas como oro o plata, y tenían campos, propiedades de ellos, y tenían trabajadores personales en esos lugares. Pero ellos no son, y una cosa más, en vista de lo que hemos visto, valga la redundancia, en los primeros estudios, cabe recordar que estos ricos probablemente no eran cristianos. No se les reconoce como hermanos, ni en el 1, ni en el 2, ni aquí. Pero parece que tenían acceso a las reuniones públicas de la iglesia. Y cuando ellos venían a visitar la iglesia o esta congregación reunida, Santiago se aseguró de que ellos recibieran este mensaje. Pero hay otras personas en la ecuación y son los obreros. Fíjese que en el verso 4, vuelvo y repito, dice, mirad el jornal de los obreros. ¿Quiénes eran esos obreros?
El verso 6 dice: habéis condenado y dado muerte al justo. Hay razones para pensar que estos obreros, estos trabajadores, eran hermanos de la iglesia, que se habían visto lejos de su patria y que tenían pocos recursos. ¿Ustedes saben cómo ellos tenían que ganarse la vida? ¿Saben cómo podían cubrir el pan diario? Trabajando en los campos de esos patrones ricos. Y de hecho, quiero llamar la atención, tenían que ganarse el pan diario, dije. ¿Por qué? Note que Santiago dice: miren el jornal. La palabra jornal viene de jornada, o de ahí viene la palabra jornada. Y era el salario que se le pagaba a una persona después de un día de trabajo. Y esto debería ayudarnos a entender ahora cuando Jesús dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es muy fácil ahora. Yo trabajo para una quincena, la víspera del 15. Yo no sé cómo usted se pone, pero cuando llevamos por el 13 ya yo estoy ahí, a menos que yo lo deba. La víspera del 15. Y cuando hace así, que el pastor Ramón me deposita, yo me despreocupo por los próximos 15 días. Otros hablan de mesada, le dan el dinero por un mes. Hermanos, estos hermanos a quienes Santiago escribió no trabajaban por una quincena ni por un mes, trabajaban por un día. Ellos terminaban su trabajo y al final del día le decían: agárrese de ahí. Esa persona vivía para el día, ellos y sus familias. Y el problema es que el jornal o el salario de ese día estaba siendo retenido por el jefe. Piénselo por un momento. Dice el verso 4, ellos tenían un acuerdo. La palabra jornal indica a un acuerdo. Ellos trabajaban sus campos, el patrón le pagaba el jornal al final del día. Lamentablemente no estaban cumpliendo su compromiso, estaban reteniendo el jornal. Esto puede significar o que no le estaban pagando, o que no le estaban pagando la cantidad acordada, o que no le estaban pagando en el momento acordado. Lamentablemente lo estaban reteniendo. Y esto hizo que estos trabajadores elevaran un clamor que lamentablemente nadie estaba escuchando, excepto el Señor de los ejércitos. Y con una gran impotencia. ¿Usted se ha sentido alguna vez impotente ante una injusticia? ¿Usted se ha sentido? Estos hermanos también. Porque cuando ellos elevaban su clamor, ni el jefe los escuchaba, ni las autoridades tampoco. Porque probablemente, como vamos a ver, venía el rico y le mojaba la mano al juez y ahí quedaba el hermano que no podía hacer absolutamente nada. ¿Ustedes recuerdan en el capítulo 2, verso 6, lo que Santiago dijo de esos ricos? Esos son los ricos que los llevan a los tribunales a ustedes. ¿Lo pueden ver? Ellos no podían hacer mucho. Su clamor no estaba siendo escuchado. Así que hemos visto una definición de este mal y una descripción de lo que estaba sucediendo. Y es aquí donde quiero que pongamos atención, o más atención, porque a veces uno se hace la pregunta: ¿y esto es tan serio a los ojos de Dios? Muy serio. Si tú eres jefe, si tú eres patrón y tienes la tendencia a retener o no cumplir tus compromisos, préstale atención, porque Dios es celoso con esto. La seriedad de este mal. Dice en el verso 5: habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. ¿Saben por qué es serio este problema o este pecado? Uno, porque ese comportamiento abusivo estaba reflejando un problema mucho más profundo en el corazón. Note: habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones. La idea es que ellos se estaban haciendo ricos a expensas de sus trabajadores. Y ese dinero lo estaban usando para compras compulsivas, más ropa, más piedras preciosas. ¿Por qué? Porque como dice el verso 3, querían acumular más y más. ¿Ustedes recuerdan el rico insensato en el libro de Lucas? Ese hombre que ya era popi de por sí,
Pero él se le ocurrió la idea de que él quería hacer los graneros más grandes y acumular más y acumular más y acumular más. Y le decía a su alma lleno de arrogancia: alma mía, tienes bienes para muchos años ahí, regocíjate. Y ese día el hombre se fue, pero llegaremos ahí en un momento. El problema es que tenemos una acumulación de lujos y una vida desenfrenada que era el resultado de un corazón adúltero. Pastor, ¿de dónde te saca eso? Mire Santiago 4, lo que pasa es que no lo hemos estudiado todavía en la serie, pero miren Santiago 4 de un pronto. Dice el verso 2: codiciáis y no tenéis. Ahí estamos hablando de lo mismo, de codicias, de tener más. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Ustedes vieron en el capítulo 6, en el versículo 6, cuando dice: le habéis dado muerte al justo y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Eso es lo que ellos estaban haciendo, comprando de manera compulsiva, gastando para sus propios placeres, pero usando el dinero que debieron haberle dado al empleado. Y dice el verso 4: oh almas adúlteras. Usted sabe lo que es un adúltero, ¿verdad? Una persona que ha violado su compromiso y su pacto con el Señor. Esto es el reflejo de un alma adúltera, porque le está dando al dinero y a las cosas materiales el lugar que solo a Dios le corresponde. De modo que esto es más serio que una compra compulsiva. Detrás de ese retener injusto hay un corazón que ha puesto su seguridad, su identidad y su satisfacción en el dinero antes que ponerlo en Dios. Así que no veamos esto como algo ligero. El corazón del problema es el problema del corazón, de un corazón codicioso. Además, esto es serio porque, como vamos a ver, este comportamiento abusivo, además de reflejar un problema más profundo, era tonto, era estúpido. Piénselo por un momento. Versos 2 y 3. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido. Su moho será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. ¿Por qué este comportamiento abusivo es tonto, es estúpido, es vacío? Por la incertidumbre de las riquezas. ¿Qué era lo que ellos estaban acumulando? ¿Qué era lo que estaban atesorando? Ropas, telas. Mientras seguían acumulando, el closet se iba llenando de polilla. La polilla se estaba comiendo sus ropas. ¿Qué era lo que estaban atesorando? Metales o piedras preciosas como oro o plata. Y mientras seguían acumulando en su peinadora, estoy usando un lenguaje contemporáneo, o en su mesita de noche, más prendas y más prendas, era cuestión de tiempo para que se llenaran de moho y perdieran su valor. ¿Qué era lo que estaban atesorando? Más propiedades, más campos privados. Era cuestión de tiempo y en cualquier momento un ladrón podía venir y quedarse con eso. ¿Y de dónde sacó eso? ¿Usted se acuerda la parábola de los labradores malvados? El hombre que tenía un campo y puso a sus trabajadores a producir, pero aquí se dio lo contrario. Ellos abusaron del dueño y cuando él mandó al hijo del dueño, lo mataron y dijeron: vamos a quedarnos con la propiedad. Estoy usando eso para ilustrar el punto de que no importa lo que ellos atesoraran, constantemente estaba peligrando. Y lo grande del caso, oigan esto, la polilla, el moho que se ha mencionado, era un arma de doble filo para ellos. ¿Ay por qué? Oigan esto, su moho o su hongo será un testigo contra vosotros. Pastor, explíqueme cómo el moho, el óxido y la polilla eran testigos contra ellos. Piénselo. Viene Jesús y entra a la casa de uno de estos ricos y le dice: con permiso, ¿puedo pasar a su habitación? Oh, claro que sí, Señor. Y cuando el Señor ve ese closet, mi mamá decía, eso llora en la presencia de Dios.
En la iglesia hay dos familias que se están muriendo de hambre y este closet está lleno de ropa que no se la puede poner toda junta, probablemente nunca la va a utilizar. Y mientras tanto, una familia pasando hambre. Esa polilla y ese óxido, ese moho, se iban a convertir en un testigo contra ellos. Mientras había dos familias, estoy ilustrando, que no tenían qué comer ese día, mientras tanto la ropa estaba cogiendo polilla y sus metales moho en sus gavetas o mesitas de noche. Vuelvo y repito, mi mamá decía, ¿te has visto cuando una persona, yo no sé si a usted le pasó, pero yo crecí en una familia media baja? Y en mi casa se cocinó eso es lo que hay que comer, Ojalá esa tallota sazonada con ácido de batería. Eso, no, en mi casa no se hizo eso nunca. Hay que comérselo. Y realmente, quiero decir algo aquí al pie de la página. Conservador significa, no que nos vamos a cerrar a nuevas cosas, pero conservar lo bueno. Y realmente sería una buena cosa que en nuestras casas se coma lo que se cocina. Si usted no come eso, pues no lo compre. Llora la presencia de Dios mientras hay una familia que no tiene que comer. Esos plátanos que sobraron, bueno, los plátanos se comen. Esa berenjena, esa tallota, esos molondrones, lo tiramos al zafacón. Esto es simplemente ilustrando. Y no solamente eso, esa polilla y ese moho no solamente serían un testigo contra ellos aquí, cuando todo ese closet se esté pudriendo, también allá, en el día del juicio. Ustedes recuerdan en Mateo 25, cuando el Señor Jesús venga y se sienta en su trono y sean reunidas delante de él todas las naciones, les dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Yo tuve hambre y no me diste de comer, yo tuve sed y no me diste de beber. Y mientras tanto, banquete todos los días con esplendidez y un closet lleno de ropa, y ahí no hay Gáchate Boutique, todo es de marca, lleno de joyas que probablemente nunca se va a poner. Amados hermanos, consideremos esto, porque nadie Tim Keller dio un estudio de ¿cómo se llama? La vanidad, y dice él que ese día se llenó de damas. Otro día de una charla de la lujuria se llenó de caballeros. Cuando habló del materialismo, dice, fueron 3 gente. Nadie se considera materialista, pero piénsalo. Tú abres ese closet y haces como tuviera polvo la ropa. No tengo que ponerme. Y ahí tú tienes un jean de cada color, una camisa de cada color, un zapato de cada color, deportivo y de vestir. Y tú dices, no tengo que poner. Y mientras tanto, una familia en la iglesia que no tiene que comer. Ahí lo dejo. Pero llevamos la idea, ¿verdad? No nos consideramos materialistas, pero ¿saben algo? Yo no sé ustedes, pero yo tengo un materialista dentro. Tal vez no se manifiesta de la forma que estamos acostumbrados, pero de una manera u otra eso sale. Así que sería un arma de doble filo contra ellos. Y aquí viene la objeción. Santiago, diría a alguien, ¿tú te has equivocado? Ajá, ¿por qué? Mira, las cosas que yo atesoro son inoxidables. Ni la polilla ni el óxido lo pueden consumir. Ajá, diría Santiago. ¿Y los ladrones? No, pero mira, te tengo otra objeción. Lo que yo acumulo, lo que yo atesoro, ni la polilla ni el óxido lo pueden dañar. Ni un ladrón se lo puede robar, porque lo tengo en el banco más seguro del mundo. Podría ser, pero pregúntate si ese banco dijo alguna vez sólido como, y tú sabes. Ustedes recuerdan lo que le pasó a los que tenían su dinero ahí. La realidad es que lo que los ladrones no nos puedan robar, entonces viene la enfermedad física. Esas enfermedades físicas que nos consumen, y lo que me pasé toda la vida ahorrando se me fue en un mes en una terapia. Pastor, ¿y dónde te saca eso? En el verso 3, cuando él dice, y consumirá vuestra carne como fuego. La mayoría de los comentaristas está de acuerdo que él está apuntando a ese momento cuando la enfermedad se va a apoderar de ellos y el cuerpo se va a consumir como una ciruela pasa, y en ese momento el dinero va a ser tan inútil como un antiinflamatorio en un absceso donde no se le ha sacado el pus. Ay, pastor, pero usted, no, que yo soy dentista. ¿Usted sabe lo que es? Una persona que tiene una inflamación por un absceso lleno de pus y le dan antiinflamatorio,
no van a hacer nada hasta que no drenen lo que está allá adentro. Así de inútil serán las riquezas cuando llegue esa enfermedad que lo esté consumiendo y que lo esté consumiendo todo. Y alguien dirá, pastor, alguien le diría, Santiago, pero es que ese dinero a mí me sirve para pagar mi medicina. Perfecto. ¿Y la muerte? Este Santiago fue el que dijo en el 4:14, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Recuerden lo que le pasó al rico insensato. Tienes bienes para muchos años acumulados ahí. Y esa misma noche le dijeron, te fuiste. Y lo que tú has atesorado, ¿ahora de quién va a ser? Toda su vida atesorando. El hombre firmó con los Yankees o con Los Ángeles. No sabemos, bueno, es una forma de decir murió porque con Los Ángeles no se fue. Y ahora resulta que la caja de muertos no tenía bolsillo, no se llevó nada. Nada se llevó. De modo que esta actitud no solamente revela un problema en el corazón, esta actitud materialista es estúpida. Porque cualquier cosa material que acumulemos tarde o temprano se va. O la polilla, o el óxido, o un ladrón, o una enfermedad, o un día somos nosotros los que vamos a dejarlo. A la hora de la verdad, las riquezas no podrán hacer absolutamente nada por nosotros. Recuerden esto y que se quede grabado en nuestra mente. Necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Así que en resumen, un día, dice Santiago en el capítulo 1, versos 10 y 11, el rico se va a marchitar con todo y su empresa y sus muchas riquezas no podrán librarle de la muerte y no podrá llevarse nada porque como dice Pablo en 1 Timoteo 6, 7, nada hemos traído a este mundo y nada vamos a sacar de él. De hecho, una sola cosa sacaremos de aquí. ¿Ustedes saben cuál? Apocalipsis 14. Las buenas obras de fe que hicimos acompañarán a los justos. Dice Apocalipsis capítulo 14, búscalo. Eso es lo único que vamos a llevar de aquí. En tercer lugar, este comportamiento abusivo también era serio porque tenía efectos sociales serios. En el verso 6, habéis condenado y dado muerte al justo. ¿Cómo así? Este comportamiento los había llevado a ellos a condenar judicialmente a muchos de estos hermanos. ¿Recuerdan el 2:6? Los llevaban a los tribunales y no importa lo que ellos dijeran, ya el juez estaba comprado, porque ese patrón rico, por medio del soborno, ya compró su favor. No había manera de que el hermano hiciera nada. Versículo 6. Han condenado y el justo no puede hacer nada, no puede resistirse. Y más aún, no solo condenas judiciales, la muerte misma. Dice el verso 6, y habéis dado muerte al justo. ¿Y cómo? Probablemente no una muerte directa, sino indirecta. Porque si esa persona y su familia dependen de ese jornal al final del día, ¿qué van a comer cuando no le entreguen su jornal? Absolutamente nada. Estaban destinados a la muerte. Simon Kistemaker comenta, las familias dependían de las ganancias diarias, es decir, del jornal, de estos obreros. Y el retraso en los pagos significaba que no habría comida en la mesa ese día y que habría angustiado el corazón de los trabajadores. Termina la cita. Así que revela un problema serio en el corazón. Es estúpido y tonto porque todo eso un día se va a esfumar. Y tercero, tiene efectos sociales serios, casos judiciales y hasta la muerte misma, aunque de manera indirecta. Y una más, esto es serio porque ese comportamiento abusivo tendrá efectos eternos. ¿Cómo así, pastor? Verso 4, mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Me puedo imaginar la voz de ellos como la voz de Juan en el desierto. Me imagino esos segadores cuando llegaba el momento de pagar y el jefe no cumplía, llenos de ira, de indignación. Y ellos levantaban su clamor ante el patrón. Patrón, ¿cómo así? Y el patrón no escuchaba su clamor.
Me imagino ese hermano, pues espérate, déjame ir a las autoridades. Cuando llegan allá, ese juez con ese bolsillo buchú, porque el rico lo sobornó, su clamor no era escuchado. Pero dice el texto que el clamor de ellos había subido a los oídos del Señor de los ejércitos. Lo peor que le pudo haber pasado a estos patrones ricos fue eso, porque Dios siempre se ha presentado como el defensor del oprimido desde el Antiguo Testamento. Y de hecho, la venganza se acercaba, la venganza divina. Oigan esto: habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Yo no había entendido esa frase hasta que me adentré en el texto. El día de la matanza aquí se refiere al día del juicio. El día en que, según los versos 7 al 11, el juez regrese y los juzgue. Y habéis engordado, básicamente se refiere a cómo ellos estaban preparando a ellos mismos para ese día del juicio. Y la imagen, yo no sé si da risa o si da pena y dolor o tristeza. Porque habéis engordado para el día de la matanza, es que dice literalmente, es que ellos estaban preparando ellos mismos como un pavo que lo empiezan a engordar para el día de acción de gracias. Engordando y engordando y engordando, pero ¿para qué? Para el día de la matanza, es decir, el día del juicio, ese día en el que toda la polilla y todo el óxido testificarían contra ellos. Así lo pone Henry Mahan en su comentario. ¿Qué significa esto? Habéis engordado. Al igual que las vacas que son engordadas por el granjero para el matadero, al igual que el pavo que es bien alimentado durante semanas antes de ser cocinado, vosotros, dicen los ricos, os estáis engordando ustedes mismos para el día de la matanza, es decir, para el día del juicio. Así que, mi amado hermano, no pienses que esto es ligero. Refleja un problema serio en el corazón, tiene efectos sociales, es tonto y estúpido y al final tiene efectos eternos. Así que después de haber visto todo eso, queda una pregunta: ¿qué se esperaba de estos patrones ricos? En el verso 1 Santiago dice: oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Hay un llamado aquí a ellos a que lloren y aúllen. De hecho, estoy de acuerdo con Calvino de que este llorar y aullar no es un grito de arrepentimiento, es un grito de angustia ante las miserias que se acercan. Esto no es un llamado al arrepentimiento directo, es una advertencia de las miserias que se acercan, porque el juez estaba a las puertas, el juez está a las puertas. Pero, diríamos, aunque no es un llamado directo al arrepentimiento, aunque es una advertencia por las miserias, el efecto era ese: llamarlos a que se arrepientan, a que despierten de ese materialismo que los tenía cegado. Era una forma de llamarlos: despierten, las miserias que vienen son grandes y ese día van a llorar y van a aullar, pero estamos a tiempo. Arrepiéntanse de ese materialismo. Entreguen sus vidas al Señor de gloria, que delante de Él todas las riquezas del mundo no son más que basura o estiércol, dice Pablo en Filipenses capítulo 3. Y no solamente arrepentirse de su actitud, de su conducta también. Dejen de obrar en injusticia, cumplan sus compromisos. Sería una forma de, vamos a decir, de resumir la idea. Ahora bien, veamos antes de concluir 3 lecciones y cada una con su aplicación. ¿Cómo vamos a traer eso a nosotros hoy? Primero, este texto nos muestra la necedad de vivir para atesorar las cosas de este mundo. Y yo no he dicho que está mal ahorrar, ese no es el punto. Atesorar las cosas de este mundo significa vivir buscando nuestra identidad, felicidad y seguridad en las cosas que al final se desgastan, en aquellas cosas que tarde o temprano nos van a dar las espaldas. No puede haber una persona más miserable que una persona que viva para las cosas de este mundo. Esa es la idea. Así que, amado hermano, seas patrón o seas empleado, vale la pena
que sigamos viviendo para las cosas de este mundo. Yo no estoy hablando de tener, es vivir para, no es lo mismo. ¿Vale la pena seguir viviendo para las cosas de este mundo? Piénsalo. ¿Qué es lo más valioso que tú tienes? Si tú eres un niño, yo tengo un Play, se llena de un PlayStation, un juego, se llena de polvo y se fue. Como el mío, que ya empezó a escupir los discos porque el polvo se ha encargado de él. ¿Qué es lo más valioso que tú tienes? Un Ferrari, último modelo. Ahorita tú tienes un choque y lo perdiste. ¿Qué es lo más valioso que tú tienes? Una casa de 300 metros cuadrados en Jarabacoa. Ahorita vienen, no te voy a decir quién, y se queda con ella. Y descaradamente. Amados hermanos, no vale la pena vivir para el punto. Vivamos para la línea. ¿Cómo así, pastor? El punto representa este mundo, algo pasajero. Vivamos para la línea, para lo eterno. La polilla, el óxido, el moho, los ladrones, la crisis, la enfermedad y la muerte se van a llevar lo que atesoramos en este mundo. Y cuando nos vayamos de aquí, ahora va a ser de otro. Qué triste fue ver eso. Una persona que acumuló. El hombre le dio un infarto y ahora están los hijos matándose por el dinero. Ahora ni siquiera hay paz en la familia. Ustedes saben que eso no está en la película, eso está en la vida real. Vivamos entonces para lo eterno. Busquemos nuestra identidad y seguridad en Dios. Disfrutemos de sus dones, porque el punto no es disfrutarlo. Si Dios le dio una camisa de cuadros, pues disfrútela. El punto no es no disfrutar. Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Una cosa es disfrutar lo que Dios me ha dado y otra cosa es poner mi confianza en eso. Confianza en Dios, disfruta lo que Él te ha dado. Y oye esto, aumenta tu disfrute compartiéndolo. Mis hijos una vez, yo me acuerdo una vez que un chico de esta iglesia ve que uno de mis hijos llega con un celular de esos, de los que no sirven, que botamos, y tenía un cover de Porsche atrás. Es una marca de carro. Y el amiguito le dice a uno de mis hijos, eso es de Porsche. No, de Toyota tú estás viendo que Porsche. Yo estoy aquí hablando, ¿verdad? Dramatizando. Pero yo me estoy dando cuenta que él no está preguntando, es que él lo está pidiendo de una forma indirecta. Cuando yo le dije a uno de mis hijos, bueno, vamos a regalárselo. Eso fue una terapia intensiva de Biblia. Pero lo más lindo fue cuando terminó dándoselo, que era así que estaba. Cuando se lo regaló, me dijo, papi, la Biblia tiene razón en que me siento más contento ahora que lo compartí. Mi hermano, disfruta lo que Dios te ha dado y maximiza ese gozo compartiéndolo con el necesitado. ¿Para qué seguir acumulando lo que se va a gastar? Comparte con el necesitado. En segundo lugar, este texto nos muestra una vez más lo que es capaz de hacer una persona que ama el dinero. ¿Ustedes vieron en el texto? Una persona que ama el dinero, desde llevar a juicio a un trabajador serio hasta retener lo que no le pertenece. Con razón, Pablo dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cómo así, pastor? Siembra amor al dinero y cosecha una mata de cualquier cosa de ahí. De ahí pueden salir robos, mentiras, opresiones, engaños, de todo puede salir de ahí. Y aquí tenemos a unos patrones oprimiendo a sus empleados, simple y sencillamente porque querían más. Así que, amados hermanos y amigos, amamos el dinero. Yo no estoy diciendo si tú quieres dinero, porque si el pastor Amiri dice, ¿quién quiere dinero aquí? Yo voy a decir, yo. Y tú también, no te hagas. Yo quisiera dinero, tú también. La pregunta es si amamos el dinero, como si nuestra felicidad, identidad o seguridad dependiera de eso. ¿Y cómo yo me doy cuenta que yo estoy amando el dinero? Esa es la pregunta. Por lo que estamos dispuestos a hacer para conseguirlo, para mantenerlo, para retenerlo. ¿Cómo así? Ayúdeme a completar la frase. Hago lo que hago porque quiero lo que quiero, y quiero lo que quiero porque pienso como pienso. Yo pienso que el dinero es lo que me va a dar identidad, seguridad, felicidad. Por eso yo lo quiero de tal forma que estoy dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlo o para mantenerlo. Esa es la forma de tú darte cuenta si el dinero te está controlando. Si estás dispuesto a hacer lo incorrecto
el dinero te está controlando. Esto significa muchos patrones ricos que están explotando a sus empleados o no cumplen sus compromisos. Pero, le voy a dar vuelta a la tortilla. Esto se aplica a los empleados también. ¿Cómo así? Cuando un empleado, por amor al dinero, hace cosas como estas. No cumple el horario con el que se comprometió y después quiere el sueldo por gracia. Lamentablemente, hay personas que dicen no contrato cristianos porque además de que le dieron la salvación por pura gracia, quieren el sueldo por pura gracia. Y cuando el jefe es cristiano, peor todavía. Porque él cree que el jefe tiene que darle a él la oportunidad de hacer su devocional en el trabajo. Hágalo en su casa, que usted no le pagan para eso. Cumpla su compromiso. Además, a veces el trabajador, por el mismo amor al dinero, juega con el sistema. ¿Cómo así? Tenemos una secretaria de trabajo ahora. Ahora es fácil, por el mismo amor al dinero, que el trabajador se aproveche de eso. Como el empleado que empieza a hacer, que sabe que tiene que salir de la empresa, pero él dice, yo no me voy sin mi dinero. Así que empieza a hacer las cosas mal para que lo liquiden. No es justo. Es la misma historia, pero cambiaron los protagonistas. Un rico que quiere dinero, ama el dinero y oprime al trabajador. Y el trabajador que ama tanto el dinero que si tiene que mentir o burlar el sistema lo va a hacer porque no me voy de aquí sin mi dinero. Si tú renunciaste, ese dinero no es tuyo. No es justo, ¿te das cuenta? Todos aquí vamos a llevar. Todos nosotros tenemos un corazón materialista con el que vamos a luchar. Y si no te convence, tal vez ese no ha sido tu caso. Pero hay cuando me le ponen la mano a esa papeleta. Cuando le ponen la mano a aquellas cosas que yo atesoro. ¿Qué es lo que sale? Le dieron una tecla y yo salté. ¿Por qué? ¿Qué revela eso? Aquí está mi Dios potencial. De modo que el punto es el siguiente. No estamos aquí tratando de imponer un comunismo a través de la revolución. Dios nos libre. También estamos llamados a denunciar los males sociales. Dios nos libre del comunismo. Ha terminado siendo más opresivo que muchos capitalistas que quieren enriquecerse. El punto no es ese. ¿Sabe cuál es el punto? El punto es cumplamos nuestros compromisos. Ese es el punto. Usted, jefe, pague justamente. Usted, jefe, pague lo prometido. Usted, jefe, pague a tiempo lo que ha acordado. Usted, jefe, no le exija más a su empleado del acuerdo hecho. Si usted le dio un perfil de trabajo y le va a pagar por eso, después no le ponga otros trabajos que no están ahí y no le quiera pagar horas extra. No es justo, eso se llama explotación. Cumpla con sus compromisos. Y si usted empleado o yo, cumplamos nuestro horario. Hagamos nuestro trabajo, no mintamos, no nos aprovechemos. Al final necesitamos ver que Jesús es más valioso que todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Por último, este texto nos muestra los tristes resultados de ese amor al dinero o a donde nos lleva ese amor al dinero. ¿Cuáles resultados? Vimos en el texto destrucción de algunos aquí y castigo allá. Ellos estaban llevando a los tribunales y llevando a la muerte a los justos, pero en aquel día ellos estaban engordando o preparándose para verle la cara al juez. Así que si has sido opresor, mi amado hermano, de una manera u otra, consideremos por un momento los daños que hemos causado a otros por ese materialismo. Consideremos que Dios es celoso de estas cosas. Vamos a arrepentirnos de nuestra idolatría. Vamos a arrepentirnos de los males que hemos causado. Vamos a pedir perdón y si es posible vamos a restituir como hizo Zaqueo. Y ojo a las autoridades. Yo le oraba al Señor, ¿lo digo o no lo digo? Pero los profetas denunciaron males sociales. Ay de las autoridades que no hacen justicia porque están recibiendo el soborno. El juez está a la puerta. Y no solamente el patrón rico será juzgado. Tú también, juez corrupto, vas a ser juzgado si no defiendes al menesteroso o al afligido. Por la misma falta de misericordia.
Por lo tanto, si hay una autoridad que ha hecho esto, yo les ruego, arrepiéntanse y entréguenle su vida a Cristo. Y si yo he sido el oprimido, también hay algo aquí para nosotros. Usemos los medios que Dios nos ha dejado para buscar justicia, porque la ira nuestra no va a obrar la justicia de Dios. ¿Cuáles medios? Ve a las autoridades, pero es que no me oyen. Llegará un momento en que simple y sencillamente no nos quedará otra cosa, como dicen los versos 7 al 11, que esperar. El juez está a la puerta y cuando Él venga, ellos darán su cuenta. Pero tarde o temprano, ellos verán la cara del juez. Sé paciente, mi amado hermano. Cristo viene a hacer justicia de sus escogidos. En conclusión, Santiago exhorta a los ricos opresores a lamentarse por las miserias y las pérdidas que vienen a sus vidas debido a la codicia que los ha llevado a oprimir a otros. El Evangelio es la buena noticia de que Dios es el juez justo y que un día hará justicia castigando el pecado de aquellos opresores si no se arrepienten, pero todavía hay tiempo. Y no termino sin decirle algo a los amigos que están aquí, no creyentes. Si Dios te ha mostrado hoy de una forma u otra tu pecado, tu materialismo, y tú estás arrepentido, te tengo una buena noticia. Jesús fue oprimido. ¿Lo has leído en Isaías 53? Como una oveja que fue al matadero, fue oprimido injustamente. ¿Sabes para qué? Para darte perdón y para transformar ese corazón idólatra que tenemos en un corazón adorador. Así que no salgas de aquí sin arrepentirte de tus pecados y clamarle al Señor de los ejércitos: sálvame. Ya yo no quiero seguir siendo movido por el ídolo del materialismo. Yo quiero ser cautivado por tu belleza y vivir en este siglo de una manera sobria, justa y piadosa. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por estas palabras que, si somos sinceros, nos han puesto a temblar. De una manera u otra, tenemos, aunque sea en un resquicio de nuestro corazón, materialismo. Y de una manera u otra sale en algún momento. Padre, gracias te damos por ayudarnos a ver esas manifestaciones de materialismo, porque es una oportunidad que tú nos das de arrepentirnos y de trabajar con nuestro pecado. Gracias porque Cristo pagó por nuestra idolatría. Gracias porque Cristo se entregó por nosotros para darnos una libertad de vida. Gracias porque somos libres. Ayúdanos a mostrar esa libertad, no solamente disfrutando lo que nos has dado, sino también compartiéndolo con el necesitado y con el menesteroso. Perdónanos, oh Señor, si hemos oprimido. Perdónanos, oh Señor, si hemos sido oprimidos, pero hemos respondido de manera injusta. Padre, ayúdanos a recordar que tú estás a la puerta y que tú harás justicia un día, y que aquellos que no se arrepienten tendrán que pagar por las injusticias y por el soborno. Pero no queremos, oh Señor, su mal. Te rogamos por esas personas y en particular por nuestras autoridades, que ellos puedan escuchar esto y entender que todavía hay tiempo para arrepentirse, para volver a ti y para hallar en ti la fuente de su identidad, satisfacción y seguridad. Sálvalo, Señor, comenzando por aquellos que estamos aquí. ¿Qué más decir? Que venga pronto el Señor Jesucristo, en quien te rogamos estas cosas. Amén.